Muy buenos días con todas y con todos los que nos acompañan el día de hoy. En nuestra segunda jornada del Segundo Congreso Nacional de Geografía, estamos sumamente contentos todos los organizadores por el éxito que ha tenido este congreso el día de ayer y estamos seguros que vamos a tener el mismo éxito el día de hoy por la calidad de los temas, la calidad de los expositores que nos acompañarán el día de hoy. El día de hoy tendremos temas relacionados con gentrificación, con urbanismo, con diseño urbano, con herramientas, con metodologías, realmente una variedad de temas de lo más interesante. Pero vamos a arrancar con la ponencia magistral de Andrea Carrión, quien nos acompaña, bueno, virtualmente, pero desde Quito, aunque Andrea viaja tanto que ya nos contará si ahorita está en Quito o está en alguna otra parte del mundo. Y para mí en realidad es un honor poder presentarle a Andrea, porque además que la admiro como profesional, tuvimos la oportunidad, fíjense ustedes, de vivir juntas cuando teníamos unos 4 años. Nuestros papás compartían casa porque hacían sus maestrías en Londres y vivimos juntas un año cuando éramos muy pequeñitas, tendríamos unos 4 años, y luego no nos volvimos a ver hasta hace muy poco, no voy a decir cuántos años después porque se delataría nuestra edad, y fue muy, muy emocionante primero volvernos a ver después de muchísimos años, y además saber que estábamos en esta línea de estudiar el territorio, de estudiar las ciudades, de estudiar las poblaciones, y eso nos ha unido muchísimo más. Y es por eso que cuando Daniela me dijo que yo iba a moderar esta sesión, estuve muy, muy emocionada. Pero bueno, no perdamos tiempo, vamos a arrancar ya. Voy a presentarle entonces Andrea Carrión es PhD en Geografía con especialización en Economía Política de la Universidad de Carleton en Canadá, coordinadora del proyecto Construyendo Liderazgo para las Ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático, implementado por Flaxo Ecuador con financiamiento de la IDRC. Su experiencia profesional y académica incluye proyectos vinculados a la planificación y el ordenamiento territorial, la formulación de políticas públicas, la gestión urbana, la producción social del hábitat y el derecho a suelo y vivienda. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Investigación aplicada en cambio climático, retos y aportes, y el artículo Emerging Geographies, Academic Communities, Research Agendas and International Events in Ecuador and Bolivia, de la Journal of Latin American Geography. Es un honor para nosotros contar con tu presencia, Andrea. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, también por ese saludo cordial que parte desde un reconocimiento también de las trayectorias que nos han llevado por el mundo. Y en esta ocasión agradecer en especial a la Universidad de Cuenca, a la Universidad de la SUAY y también a los organizadores de la Asociación Geográfica del Ecuador por la posibilidad de intervenir y hacer una presentación sobre este trabajo que se encuentra en curso como parte del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? ¿Tenemos bien el audio para poder continuar? El audio está muy bien, la pantalla está muy bien, pero no sé si le quieres poner en pantalla completa. O sea, a nosotros nos sale un poquito el margen de arriba, pero no pasa nada, se ve muy bien también. Es los trucos de la tecnología para poder leer en una sola pantalla. Extraños la posibilidad que tenía en la Flaxo de tener dos pantallas en simultáneo. Claro, entonces está perfecto, se ve muy bien. Está muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, Andrea, solo una cosita para el público que nos acompaña el día de hoy. Recordarles que mientras Andrea expone, ustedes ya pueden ir posteando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que ustedes van a encontrar en sus pantallas. Al final, y acorde al tiempo, algunas de esas preguntas las haremos públicas, y las que ya no se avancen, pues Andrea nos ayudará contestando a las personas justamente en esta sección de preguntas y respuestas. Eso casi me olvido de recordar a nuestros asistentes. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Carla, también por esas indicaciones para la audiencia, y siempre un gusto poder compartir, como les decía, estos avances dentro del proyecto que estamos desarrollando, en este caso una investigación conjunta
con mis colegas Pere Areza Motovío y Diana Calero, quienes también han participado en esta investigación. Este es un proyecto que está acogido en Flaxo, Ecuador, dentro del Departamento de Asuntos Públicos, y se realiza con una subvención de la cooperación canadiense, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, y que hace alusión justamente a cómo generar capacidades en gobiernos locales de ciudades intermedias para propiciar una adaptación y una mitigación de los efectos del cambio climático. Pero más allá de los elementos descriptivos del programa y del proyecto, a mí lo que me gustaría es avanzar el día de hoy en una discusión un poco más académica, más sustantiva desde la geografía y desde las políticas públicas, de tal manera que podamos reflexionar sobre estos que son conceptos claves también que aparecen para efectos del Congreso. En las últimas décadas se produjo un cambio en la forma en la que se concibe el espacio y los lugares dentro de las políticas públicas, en tanto que la noción de territorio pasó a ser un elemento clave para la gobernanza pluritemporal, multiescalar e intersectorial del desarrollo. Más allá de las visiones clásicas de la geografía política o de un accionar territorial basado en jurisdicciones o circunscripciones territoriales, la inclusión de la perspectiva geográfica buscaba revertir inequidades estructurales, reducir conflictos de uso y ocupación del suelo, impulsar la conservación ambiental, orientar el crecimiento urbano y corregir los desequilibrios territoriales que afectan la competitividad sistémica y la cohesión social. Esto es algo que ha sido documentado por diferentes autores que pueden tener tanto una versión más institucional, formalista, desde lo que son las publicaciones de la CEPAL, o más críticas desde los propios movimientos sociales, en tanto que se incrementó la difusión también y circulación de conceptos en un giro espacial de lo que es las perspectivas de planeación y gestión territorial. De manera concomitante, se han incrementado, por tanto, la difusión y circulación de herramientas y propuestas para la gestión del territorio, particularmente en lo relativo a instrumentos o técnicas para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, algo que ciertamente es lo que ha cobrado preeminencia también en nuestro país, incluyendo la planificación urbanística, la planeación regional o visiones críticas que demandan un reconocimiento de las territorialidades múltiples, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas, en pos de una planificación más participativa y decolonial que cuestione ese ejercicio de poder del Estado en el territorio, y muchas veces con el impulso también a visiones extractivistas o de acumulación de recursos naturales, de tal manera que el Estado sirve a través de las políticas públicas a esa apropiación y acumulación originaria. En esta ponencia, sin embargo, me quiero concentrar en el fenómeno de difusión y territorialización de políticas públicas como un campo nuevo, emergente, diríamos, dentro de los debates geográficos. Y este concepto de difusión y territorialización de políticas se refiere al viaje internacional de ideas, instituciones o modelos políticos entre territorios y ciudades, tanto en el tiempo como en el espacio, con énfasis para efectos de esta ponencia en las políticas urbanas de adaptación al cambio climático. En este proceso de reconceptualización del espacio o giro espacial de las perspectivas de desarrollo, el estudio de la movilidad y fijación de las políticas públicas contempla ensambles o ensamblajes de agentes, tecnologías, espacios que buscan comprender la producción del espacio, pero también transformarlos. Y dentro de esta difusión de agentes, por ejemplo, o esta relación entre actores y redes, podemos mencionar algunos agentes de difusión.
pueden ser burócratas internacionales, los planificadores, tecnócratas, expertos nacionales, nosotros mismos como académicos a través de nuestras aulas servimos para una difusión de conceptos y experiencias o buenas prácticas, pero desde los movimientos sociales también existe una creciente movilidad e interconectividad propiciada por estos nuevos espacios de intercambio, como son las tecnologías de información y comunicación, el Internet, las conferencias, los convenios de cooperación entre ciudades o redes y alianzas que puedan existir entre diferentes ámbitos. Ello significa que los ensambles además van generando unos espacios de intercambio para el reconocimiento y sistematización de buenas prácticas, de estudios de caso, también a través de procesos de fortalecimiento de capacidades o activismo online, pero desde una perspectiva quizá em, más gerencial, podríamos decir que también desde el marketing urbano o de los emprendedores de políticas públicas desde el plano privado, pueden existir estos intercambios de experiencias que ciertamente reflejan racionalidades de gobierno del territorio, en donde las experiencias no solo se diseminan, sino que adquieren un creciente protagonismo en el contexto de la globalización. Y este proceso, van a decir autores como Jamie Pett y Nick Theodore, esta reconceptualización del espacio y de las perspectivas de desarrollo lleva a un estudio sobre la movilidad y fijación de las políticas para comprender la producción del espacio como procesos tanto territoriales como relacionales que ocurren dentro de un entorno socioinstitucional. Eso nuevamente, remarco, no se limita a los aparatos gubernamentales o a las jurisdicciones geográficas, sino que existen conexiones translocales, multiescalares, multidireccionales, multiactor, que configuran esas opciones de política pública. Y acá viene un rasgo distintivo de este periodo que podríamos denominar desde el neoliberalismo, el postneoliberalismo, quizá las últimas 2, 3 décadas, casi desde el tiempo que nos conocemos con Carla, de movimiento y fijación de las políticas como un rasgo distintivo de la forma de hacer políticas públicas, que ciertamente es distinta a una etapa colonial de viajeros, de exploradores, de científicos que como Humboldt o como Darwin llevaron adelante teorías observando nuestros territorios, pero que no cumplían una función de difusión de modelos de gestión. El modelo de gestión venía impartido desde esta administración colonial, desde la corona o desde las formas de poder que estuvieron fijadas no solamente durante la etapa de presencia de la administración española, sino que persistieron durante varios años y décadas y que cambia de alguna manera con una presencia de un mundo bipolar, con la hegemonía norteamericana en América Latina, con la presencia de la cooperación internacional también como una forma de soft power que busca responder a dinámicas que facultan esa presencia de intereses regionales y de una articulación de ideas y experiencias provenientes desde otras localidades. Sin embargo, Dadamonde y Delgadillo señalan que el avance de las tecnologías de la informática y las comunicaciones ha acelerado el incremento del histórico proceso de circulación desigual de conocimientos y de políticas públicas promovidas por organismos financieros e internacionales, inversionistas, actores políticos, redes de ciudades e industrias editoriales transnacionales. En esta línea, Porto de Oliveira nos dice que existen 3 tipos de movimientos a través de los cuales las políticas públicas viajan, eh, que sería la transferencia, la difusión y la circulación. La transferencia ciertamente tiene esta visión más top-down, en donde las políticas se transmiten de manera integral entre jurisdicciones, entre actores nacionales, mientras que el enfoque de la circulación, que sería el otro extremo, es más bien la forma en la que éstas se traducen y reinsertan en diferentes contextos y escalas de manera multidireccional y multiactoral. Entonces tenemos esta dinámica
de difusión y circulación. Yo quizá quiero abogar a que no estamos en una etapa de transferencia directa o que esa transferencia directa está limitada por las condiciones de una democracia con todas sus imperfecciones, pero que nos permiten también un juicio crítico de valor frente a las formas de difusión de las políticas. Y para terminar esta primera presentación de los elementos más conceptuales, una cita nuevamente del trabajo de Peck y Theodore de 2010 que hace alusión a que las políticas rara vez viajan como paquetes complejos, se mueven en trozos, como discursos selectivos, ideas incipientes y modelos sintetizados, y por lo tanto llegan no solo como réplicas, sino como políticas ya en transformación. Para analizar esta propuesta, este proceso también de resignificación de las políticas públicas, hemos querido trabajar sobre la base de lo que es el énfasis del proyecto en el cual me encuentro en este momento, eh, para el análisis de la territorialización de las agendas globales de desarrollo, con énfasis obviamente en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya veremos más adelante de manera específica lo que hace relación a los objetivos relacionados o las políticas relacionadas con la adaptación urbana al cambio climático. En particular, la territorialización de estas agendas globales cobra importancia y concreción desde Río 92 con la Agenda Local 21, pero con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Desarrollo Sustentable se operativiza de una manera mucho más sistemática que en el caso del Observatorio Regional de Planificación de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Han identificado 7 formas principales de territorialización de políticas relativas a los ODS. La primera hace alusión a la formulación de documentos con lineamientos generales para la integración de los ODS de las políticas nacionales. La segunda hace referencia a la socialización, capacitación y diálogo colectivo para una mejor comprensión de los alcances y perspectivas de estos objetivos. La tercera se refiere a la creación de una institucionalidad en los niveles subnacionales para incorporar de manera sistemática a los ODS como parte de la gestión institucional. La cuarta forma de territorialización que señala la CEPAL es del diagnóstico, monitoreo y seguimiento. Acá imagino que Daniela Valari tendrá algunas ideas de cómo los geógrafos podemos contribuir a la perspectiva y al estudio y a la dimensión local de los ODS a partir de nuevos indicadores y nuevas formas de problematizar también la ejecución de esos ODS a escala local. Tenemos un conjunto de iniciativas promovidas por la sociedad civil, el sector privado y otros actores que van a reforzar esa socialización y capacitación vista como un proceso que viene de arriba hacia abajo, pero las iniciativas como algo espontáneo que surge desde los actores sociales para atender a estas propuestas globales. Y de manera más concreta, también instrumentos o herramientas en los planes locales o mecanismos de visibilización de buenas prácticas o soluciones específicas que puedan atender a su concreción en el territorio. Además de las señaladas por la CEPAL, en la página que consta aquí al inferior del mapa, sumo yo otra que aparece subyacente, pero que no está explícitamente formulada como tal, que es la ejecución de recursos públicos o la canalización de recursos de cooperación internacional para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo, de tal manera que no se queda solamente a nivel de lineamientos o instituciones, indicadores o iniciativas, sino que comienzan a ejecutarse de manera efectiva ciertas actividades en el territorio con este énfasis
en los ODS como aquel horizonte temporal que nos proyecta no solamente a escala país, y esta es una diferencia importante respecto de lo que fueron el nivel de asimilación y alineamiento en el caso ecuatoriano con los objetivos de desarrollo del milenio u otras agendas previas. Y me salto ya a la territorialización de la agenda climática porque ciertamente, si bien teníamos las agendas derivadas de Hábitat 1, Hábitat 2, Río 92, la Convención de Bali, podemos tener una serie de elementos que se van acumulando en el tiempo para ir posicionando la problemática de cambio climático. Es en el 2015 con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ya el Acuerdo de París en la COP21 que se llega a una relación mucho más vinculante de hacer palpable aquella necesidad de efectivizar el principio de responsabilidades múltiples pero diferenciadas. Eso quiere decir que los países se comprometen a partir del año 2015 a formular sus contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs por sus siglas en inglés, y a establecer aquellas medidas de política pública a nivel nacional y local que muchas veces van a estar vinculados con temas de demanda de energía, recursos renovables, transportes o UTSCUS, que hace alusión a los temas de uso del territorio y también control de la deforestación principalmente. En estos gráficos de la derecha ustedes pueden mirar también cómo desde los años 90 se viene evidenciando un progresivo incremento de leyes y políticas sobre cambio climático, en este caso sobre la base de un estudio realizado en 99 países, que llegan al 2015 ya con ciertos instrumentos normativos y legales, pero muchas veces sin herramientas, y esto es quizá más palpable en los países con ingresos bajos y medianos o países en desarrollo, en donde si bien en el caso ecuatoriano teníamos ya algunos lineamientos de política pública, recién las estrategias nacionales de cambio climático u otras leyes que puedan concretarse se han dado más bien desde el 2015 en adelante. Y acá hago una vuelta de alguna manera hacia lo que es el marco conceptual que guía esta ponencia. Porque lo que nos dicen algunos autores como Jorgelina Ardoy es que si bien las políticas nacionales proporcionan directrices, no obstante, la toma concreta de decisiones para la resiliencia urbana, para la adaptación urbana, se produce a nivel local en la medida en que los efectos del cambio climático tienen un mayor impacto en dicha escala. Y por tanto son las autoridades locales y los gobiernos subnacionales quienes introducen matices en los instrumentos de gobernanza climática, tanto global como nacional, en función del grado de conocimiento sobre el propio clima, de las capacidades de financiación para emprender nuevas iniciativas y los marcos institucionales propios de cada una de esas localidades. Y en la selección de esos mecanismos de difusión y de esos instrumentos de política pública, Giraldi y Wasserfallen nos dicen que existen 4 grandes fuerzas que sobre leyes marco o protocolos internacionales o lineamientos generales, que muchas veces son lo que aparece en nuestro país, pueden concretarse las políticas públicas. El trabajo de Gilardi no es tanto sobre el tema de cambio climático, hace más bien alusión a otros procesos de planificación urbana y de políticas públicas, pero me parece que su trabajo nos permite comprender estos conceptos de una manera próxima, en donde existe, por un lado, un proceso de coerción, es decir, presión de organizaciones internacionales o ciudades con mayor, o países, perdón, con mayores recursos para implementar estos acuerdos o salir de ellos también. El caso del fallido
y esperemos que con las nuevas elecciones de los Estados Unidos, este país que ciertamente ejerce una presión global sobre el cambio climático a través de la generación de gases de efecto invernadero regrese al Acuerdo de París, pero ciertamente su presencia o ausencia genera un precedente y una posibilidad de coerción y de enforzamiento de estas políticas públicas. Lo mismo ocurre a nivel nacional dependiendo del grado de articulación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, los gobiernos autónomos descentralizados. Y después aparecen otros tres procesos concomitantes que son el de competencia, emulación y aprendizaje. Competencia siempre por el posicionamiento en términos de percepción frente a la ciudadanía, frente a otras ciudades, en esta lógica de ciudades globales que buscan posicionarse y tener un marketing, pero también a responder de manera rápida, ágil y flexible hacia los desafíos de la globalización y en donde el concepto de sustentabilidad urbana o adaptación al cambio climático comienza a tener un cierto protagonismo como un factor de atractivo también para las inversiones. Hay un proceso de emulación o de una suerte de imitación que lo que hace es percibir o explorar posibilidades de políticas públicas similares y tratar de replicarlas en las ciudades. El ejemplo más claro lo estamos viviendo en este contexto de la pandemia, en donde, por ejemplo, los casos de trazados de ciclovías o paradigmas como la ciudad de 15 minutos apropiadas para la ciudad de París, muchas veces han sido replicadas también en nuestras ciudades pequeñas, grandes, intermedias, metropolitanas, como un deseo de atender de manera rápida, efectiva y directa a un problema de movilidad, pero que no surgen de un aprendizaje más autónomo dentro de la ciudad, sino como una réplica de aquello que están implementando aquellas ciudades pioneras y que pueden posicionarse dentro de la agenda pública. En este sentido, nosotros hemos hecho un seguimiento a 4 ciudades, en realidad hemos trabajado en más de 30 ciudades, pero 4 con una mayor énfasis y prioridad, con el fortalecimiento de capacidades y también acompañamiento a procesos de formulación de políticas públicas sobre cambio climático en Pasto, Santo Domingo de los Áchilas, Iquitos y Santa Cruz de la Sierra. Por motivos de tiempo no haré una explicación detallada de estos casos, pero en la tarde del día de hoy mi colega Diana Calero va a hacer una presentación también más exhaustiva de estos casos, así como algunos de los lineamientos de una guía para la acción climática que surgen desde las experiencias. Acá lo que me quiero centrar es en esta noción de los agentes de la difusión de las políticas, de este upscaling y downscaling que muchas veces se habla en la literatura, la subida de escala y la bajada de escala, que viene en primera instancia desde ciudades pioneras que adoptan proyectos emblemáticos o estándares voluntarios. Ejemplos de ellos, quizá el más sonado en el caso latinoamericano, es el de Curitiba a través del sistema de transporte rápido o de Bogotá también con Transmilenio, que se posicionan no solamente como alternativas de movilidad sustentable, sino que buscan resolver problemas integrales de acceso a la urbe, de reducción de emisiones, de reconfiguración de zonas urbanas y que también a través de ciertas iniciativas logran posicionarse no solamente esos proyectos, sino las ciudades, los alcaldes, los funcionarios públicos, estos emprendedores de políticas públicas en redes transnacionales como pueden ser Cities Alliance o la Unión de Gobiernos de Ciudades y Gobiernos Locales, y que llevan estos espacios de debate y de experiencia hacia el plano de los acuerdos internacionales a través de mecanismos de lobby, de intermediación, que a su vez son adoptados por organizaciones multilaterales
principalmente, y acá es importante rescatar nuevamente tanto para los ODS como para los acuerdos climáticos, el rol del sistema de Naciones Unidas con sus diferentes agencias, pero también de la banca multilateral, de la cooperación internacional, y que progresivamente van generando lineamientos o acompañan procesos nacionales para la formulación de guías y de instrumentos que permitan a su vez concretar esos acuerdos en indicadores, metas, programas y proyectos que llegan de vuelta a los gobiernos locales de las ciudades intermedias de una manera que vamos a señalar que ocurre de una manera distinta que en el caso de las grandes ciudades metropolitanas. Aquí resaltar que el rol de los movimientos ciudadanos ha sido fundamental en tanto que permite también una noción de autogestión, autogobierno y reposicionamiento de valores que más adelante van a estar eh, siendo fundamentales para transformar estos procesos que un tanto se implementan de manera vertical, pueden tener un rol de coerción en transformarse en procesos más democráticos, de aprendizaje, de apropiación desde lo que puede ser el activismo ciudadano. En el caso, por ejemplo, de Colombia, Ecuador y Perú, se han fomentado directrices nacionales para integrar el cambio climático con los instrumentos de planificación territorial a nivel subnacional. Y sin embargo, vamos a ver que en los casos que hemos seguido, que son en el Pasto, Santo Domingo o en Santa Cruz de la Sierra, la movilización ciudadana ha servido también para reinterpretar y adecuar esas directrices nacionales a las posibilidades que ofrecen los territorios. En otras ocasiones, lamentablemente, se mantiene un nivel de centralismo en donde la agenda climática se concentra en el ámbito de lo nacional, con pocos mecanismos de colaboración entre niveles de gobierno. Y algo que es peculiar dentro del cambio climático es que si bien muchas de las responsabilidades sobre los impactos nocivos se adjudican a las ciudades, no siempre dentro de las NDCs, de estos acuerdos vinculantes a nivel nacional, se contempla a las ciudades de manera integral como parte de los compromisos de reporte y verificación de los acuerdos internacionales. Entonces, podemos ver también que existe una brecha en la capacidad de implementación por desconocimiento, pero también por falta de información y una falta de sinergias que den paso a un reescalamiento, a esa posibilidad de que sean nuevamente estas pequeñas y medianas ciudades las que posicionan espacios de experiencia para el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Y en paralelo, lo que sí ha ocurrido es una transferencia de experiencias y de esos proyectos emblemáticos o estos estándares voluntarios entre ciudades y entre espacios territoriales. Entonces, para ir sintetizando, y espero tomarme unos minutos más para estas láminas de síntesis y tener tiempo también para un espacio de preguntas y respuestas, vamos a ver que la coerción, competencia, emulación y aprendizaje ocurren con diferentes instrumentos de la territorialización de las políticas públicas, mientras los acuerdos globales que buscan esta noción tan fuerte de alineamiento. Cualquier funcionario de un GAD dice, no, es que hay que hacer el alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS y las NDCs, y dentro de estos mecanismos de monitoreo y reporte y verificación tenemos que apuntarle al indicador 11.3 o al 13.1, etcétera, etcétera. Entonces hay una noción muy fuerte de alineamiento que viene derivada de estos acuerdos globales y que se traducen en regulaciones nacionales, tanto sectoriales y territoriales, principalmente a través de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos también procesos de competencia en dos niveles. Una por la priorización de las políticas de cambio climático frente a otros problemas más estructurales
que ciertamente no necesariamente tienen preeminencia, salvo cuando ocurre un evento climático extremo, y es entonces cuando se evidencia la necesidad de poner al cambio climático en la palestra de discusión. Pero el otro espacio de competencia muy fuerte tiene que ver con la financiación o el acceso a fuentes y recursos para el financiamiento climático a través de mecanismos como el Red Más o el Fondo Verde del Clima, o a través de organizaciones multilaterales como la el BID y la CAF. Pero también los ministerios de finanzas comienzan a incluir en sus criterios de asignación de recursos mecanismos de priorización para una mayor eficiencia, por ejemplo, energética, o un mayor efecto redistributivo, o la atención a la reducción de riesgos de desastres. Entonces, vamos a ver que el financiamiento climático comienza a ser una arena de competición por recursos, que se ve acompañado de un reposicionamiento de esto que ya había mencionado previamente, de mejores prácticas de proyectos pilotos, algunos de ellos sí asociados a un marketing urbano, y a la difusión de otros mecanismos de cooperación entre redes de ciudades y mancomunidades o laboratorios urbanos que permiten esta circulación y difusión no solamente de conceptos o de ideas en abstracto, sino ya más concretamente de modelos de gestión o mecanismos de operación que dan paso a intervenciones puntuales. El aprendizaje, y acá resaltar nuevamente la importancia de la acción colectiva, el activismo local y de los conocimientos técnicos como formas de reconocer las especificidades de los territorios. En el caso de Ecuador, el proyecto de ODS Territorio también muy interesante en cómo ya no es la agenda global, la Agenda 2030 en su integralidad, sino un proceso de selección sobre la base de aquello que es prioritario para cada territorio, y a su vez una reapropiación de los contenidos a la escala de lo local. Esto me lleva a decir que efectivamente la coerción acelera la difusión de políticas públicas, pero casi siempre con un enfoque vertical y jerárquico, en tanto que el aprendizaje es un proceso mucho más lento que requiere un fortalecimiento de capacidades para adaptarse primero reconocer y adaptarse a las necesidades y vulnerabilidades locales, generando alternativas de política pública más genuinas desde lo local. El mayor problema ocurre al nivel de la emulación, que es el ámbito en donde nos encontramos con la mayoría de los casos, es decir, de continuos procesos de experimentación, muchos de ellos sin información, sin fundamentos, sin una toma de decisiones basada en evidencias, sino más bien réplica de experiencias positivas en otras ciudades, en otras localidades, y ello lleva a un esquema de instrumentos sin política en lo que Sergio Montero denomina el solucionismo urbano, es decir, la adopción de soluciones externas aplicadas y replicadas en contextos diferentes a las que fueron generadas, que incluyen un proceso de emprendedurismo, pero que no necesariamente representan una integración cabal dentro de las necesidades específicas de una ciudad o de un territorio determinado. En suma, la difusión de estas políticas es una adaptación reactiva, una adaptación al cambio climático reactiva a los acuerdos globales y a los eventos climáticos extremos. No es algo que surge desde las propias ciudades, y recuerden que estamos haciendo nosotros un trabajo sobre todo con ciudades intermedias y pequeñas, y que se centra prioritariamente en la reducción de riesgo de desastres ante la ocurrencia de estos fenómenos climáticos extremos, y de manera más reciente en esta noción de soluciones basadas en la naturaleza y economía circular. Para cerrar, y esta sí ya es la última lámina, algunas conclusiones sobre un efecto que puede llamarse de bricolaje, de retoque o de adecuación. Me gusta esta imagen de la derecha de esta caja que obliga a los niños a un proceso de abstracción, identificación, colocación, asociación,
sobre qué es lo que significa esta territorialización de políticas públicas o territorialización de los ODS o de la agenda climática. Primero, obliga a los gobiernos locales y a las ciudades a reaccionar traduciendo esos conceptos ambiguos en conceptos, políticas, instrumentos más tangibles, porque el cambio climático o la gobernanza del cambio climático se percibe como una problemática distinta, no solamente por sus expresiones altamente técnicas, sino también por las instancias de deliberación y adopción de estos compromisos internacionales. Sin embargo, este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas o de adaptación frente a eventos climáticos extremos, en el caso de Iquitos, por ejemplo, las inundaciones de 2012, 2015, en Santo Domingo de los Áchilas, también deslaves importantes en el 2016. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, incendios y olas de calor desde 2015. Esos elementos concretos obligan a decir, bueno, el cambio climático ya no es algo distante o abstracto o ajeno a la realidad material de las ciudades, sino que tiene o requiere una reacción específica desde las autoridades locales. Y eso implica para las autoridades locales traducir este problema multidimensional en función de sus competencias territoriales. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como autoridad pública local con base en mis competencias exclusivas o concurrentes, en función también de los instrumentos de política pública que están vigentes, si hay un plan de desarrollo y ordenamiento territorial o un plan de uso y ocupación del suelo o un programa o proyecto que esté vigente, cómo se pueden incorporar dentro de esos procesos de cambio climático sin hacer una readecuación integral de los instrumentos. Uno de los efectos que estamos mirando también es que el cambio climático se trata principalmente como un problema ambiental o de intervención sectorial, pero se pierde de vista la dimensión integral que en realidad busca cuestionar al modelo de desarrollo y a las formas de gestión de la ciudad, con un riesgo, y es que el cambio climático también puede llevar a despolitizar ciertas intervenciones en el ámbito de lo urbano. Y esto significa que muchas veces se hacen intervenciones fáciles y rápidas, aquellas que pueden pasar sin mayor conflicto y que evaden inequidades estructurales, eso especialmente en las ciudades pequeñas y medianas. Porque es distinto en las grandes ciudades, en donde la construcción, por ejemplo, de las grandes infraestructuras o de fenómenos de contaminación aguda, como ha sido el caso de Ciudad de México o de Santiago de Chile, llevaron en algún momento a un posicionamiento político sobre cómo reaccionar a este problema que era percibido como ambiental, derivado de los procesos productivos, agudizado por la movilidad, relacionado también con procesos de segregación socioterritorial. Entonces, eso sí está más claro y más evidente, la integralidad o la complejidad del fenómeno climático en las grandes ciudades, pero en las ciudades de 30,000, 40,000, 50,000 habitantes, de 200,000 o de 600,000 habitantes, como puede ser el caso de Santo Domingo de los Áchilas, o inclusive ciudades grandes, pero que no han tenido ese conflicto tan grande como es el caso de Santa Cruz, con casi 3 millones de habitantes. Lo que se hace es una combinación de proyectos pilotos con sensibilización ciudadana, fortalecimiento de capacidades y gestión de conocimiento, pero no se atañe o no se adhiere a las dificultades estructurales, y que ciertamente ahora con la pandemia también se evidencia una necesidad de actuar y de experimentar, pero trascender también a lo que sería una transición justa y una reconfiguración de las ciudades post pandemia. Entonces, con esas últimas conclusiones y reflexiones en honor al tiempo, yo quisiera cerrar mi exposición y más bien abrir un espacio para el debate. Felicitaciones, Andrea. Espero que mi aplauso suene tan duro que represente lo que toda la gente debe estar aplaudiendo, que es una de las cosas que me ha costado de la virtualidad, es no oír
los aplausos de las personas en estas cosas. Pero en cambio nos permite estar mucho más de 80 personas conectadas desde diferentes partes del mundo escuchándote. Muchísimas gracias, Andrea. Me quedé muy contenta. No sé si fue mi percepción o fue realmente tu intención, pero me dejaste optimista. Y esto es interesante porque muchas veces uno suele terminar más bien un poco bajoneado porque uno ve que nada mejora, que nada va a pasar, pero más bien creo que con tu ponencia yo me he quedado bastante optimista de que las cosas están pasando. Tenemos 3 preguntas por el momento y creo que nos va a dar justo el tiempo para las 3, así que voy a arrancar de una vez. La primera pregunta nos dice: felicitaciones, Andrea, por tu presentación. Hoy más que nunca es necesario, perdón, se me movió un poquito, es necesario tomar decisiones y plantear políticas públicas basadas en evidencia. Sin embargo, siento que desde la academia hemos fallado entre comillas, en comunicar esas evidencias a los tomadores de políticas públicas. ¿Cómo podríamos revertir y mejorar la comunicación academia-tomadores de decisiones? Ciertamente, eso es algo en lo cual estamos abocados de diferentes ámbitos. Digamos, desde la academia muchas veces hemos avanzado en la generación de información, en la generación de indicadores o en ejercicios académicos de modelización, pero el transitar hacia la formulación de propuestas de políticas públicas es algo que nos cuesta sistemáticamente. Y eso requiere de un activismo académico que, por un lado, aprenda a comunicar resultados, pero que también aprenda a dialogar con los agentes políticos y a generar también liderazgos movilizadores en el ámbito de lo local y de articulación con procesos más amplios. Yo creo que el trabajo que han hecho ustedes ahí desde Cuenca, desde las diferentes instancias también, eh, de acercar esos espacios de debate, por ejemplo, de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, o más recientemente la formulación de alternativas concretas sobre uso de suelo y la articulación entre gobiernos locales es algo fundamental. También con generación, y este es otro de los elementos de generación ciudadana, de una ciencia ciudadana, que no espere solamente a la proclamación de resultados oficiales de encuestas o de censos que ciertamente tienen una dilación en el tiempo y que obligan muchas veces a largos periodos de espera, cuando en realidad cada vez tenemos más recursos, por ejemplo, para una cartografía participativa o para la generación también de otras formas de trabajo colaborativo. Entonces, eso es algo que todavía tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, un poco se conecta con la pregunta que entró en segundo lugar en tiempo de parte de Carlos Tenesaca, que nos dice: buenos días, doctora Andrea Carrión, felicitaciones por la presentación. Usted ha mencionado que la participación ciudadana es fundamental para las políticas de cambio climático. ¿Qué herramientas recomendaría para fortalecer y comprometer a la ciudadanía en estos temas? Lo primero y más importante es estar informados y leer y estar pendiente también de los debates y las formas de comprender el cambio climático, no solamente como estos modelos de escenarios prospectivos de alta complejidad que nos hacen proyecciones globales, sino como hechos concretos que pueden ser modificados desde las prácticas propias, desde las prácticas colectivas, desde la regulación local, y que por lo tanto yo aquí quiero resaltar la participación ciudadana y las políticas de cambio climático no significan una transferencia de responsabilidades o de despolitización, que a veces traslada al ámbito local la resolución de problemas complejos. Es decir, frente a una ola de calor en la Amazonía o un incendio
como los que vivimos en el año pasado en todo ese sector, no podemos decir que esa es una responsabilidad pura desde los gobiernos locales que están en la cuenca amazónica. Por el contrario, es responsabilidad de un modelo de desarrollo que promueve la expansión de la frontera agrícola para procesos extractivistas, la ampliación de monocultivos, la extracción de recursos forestales, y que esa responsabilidad y ese activismo no está solamente situada en el ámbito meramente de lo local, sino que requiere las interconexiones múltiples de los movimientos sociales. Entonces, independientemente de la localización, creo que cada vez existen más recursos para fortalecer y comprometer a esa ciudadanía, no solamente en aquellas cosas que nos afectan de manera directa en lo cotidiano con nuestros vecinos o con nuestras ciudades, sino también en nuestra corresponsabilidad como ciudadanos globales. Perfecto, Andrea, y voy a dar paso por motivos de tiempo a la última pregunta de parte de José Mena, que nos dice, ¿qué es una ecociudad? ¿Es la solución para el futuro y se puede implementar en el contexto de Latinoamérica de las ciudades intermedias? En este caso, yo creo que el concepto de ecociudad o sus vertientes y variaciones como las de Smart Cities darían para una charla completa y eso me parece que Carla puede profundizar con amplitud. Lo que sí me parece importante es señalar que ya hemos trascendido a la visión de las ciudades autocontenidas como unidades administrativas que pueden ser y solventarse por sí mismas. Cada vez se habla más de territorios y territorialidades en donde se debe propiciar por una adaptación basada en ecosistemas que busque también una integración entre zonas rurales, entre flujos de materia, energía y una ambición más circular dentro de lo que sería la noción de metabolismo urbano. Entonces, no hay una solución y ese es el otro tema que quiero mencionar y con eso cerrar mi intervención. No hay una solución, hay soluciones múltiples, también basadas en los contextos culturales y en los patrones de desarrollo que han experimentado nuestras ciudades a lo largo del tiempo. Porque el error es pensar que aquellos modelos importados de Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón nos van a resolver a nuestras ciudades latinoamericanas, mixtas, mestizas, indígenas, con procesos históricos de colonización y de apropiación de recursos sin tecnologías equivalentes y por lo tanto si bien podemos aprender y mirar y observar esas propuestas innovadoras que se desarrollan en otras latitudes, también una responsabilidad desde América Latina y desde nuestros propios países para mirarnos a nosotros mismos y aprender de nuestras experiencias. Andrea, muchísimas gracias. Realmente ha sido una charla, como se llama y como se titula, magistral. Antes de despedirnos, quisiera recordar a todos nuestros participantes y nuestros ponentes, no solo a los ponentes, también a los participantes, que están abiertas 2 revistas de Cuenca para sus publicaciones en geografía. La revista Universidad Verdad de la Universidad de la SUAY y la revista Mascana de la Universidad de Cuenca. Las 2 revistas han hecho ediciones especiales para la geografía. Y yo creo que tenemos que aprovechar esa apertura para dar a conocer todos nuestros trabajos. Repito, esta convocatoria, al menos la de la revista Verdad, es ampliada, no es únicamente para nuestros ponentes, pero también está la revista Mascana de la Universidad de Cuenca, las 2 abiertas para publicaciones que saldrán en, si no me equivoco, es julio, con temas relacionados con la geografía. Así que ingresen a sus páginas web, intentemos publicar estos temas aprovechando esta coyuntura del Congreso. Andrea, una vez más, muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo a lo largo de los 2 días que nos quedan en las diferentes ponencias, en los diferentes trabajos que se van a exponer. Y les invitamos a nuestros asistentes a quedarse conectados para el set de ponencias de las 10 de la mañana. Andrea, tal vez quieres despedirte.
Sí, muchas gracias a ustedes también por el excelente trabajo que están realizando, a todos los panelistas que se han inscrito en este Congreso de Geografía, en donde realmente es un esfuerzo reposicionar la disciplina, los estudios geográficos y sobre todo las posibilidades de crear una comunidad de aprendizajes, de solidaridades también, de intercambios de experiencias en la investigación. Así que nuevamente me sumo a la invitación que hace Carla para publicar en nuestras revistas también, porque ese es otro desafío, darle valor a lo que tenemos en nuestro país y no solamente publicar en revistas indexadas internacionales. Así que bienvenidos. Perfecto, nos vemos entonces con todos en 5 minutos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.